A su vez, también se reduce el peso de la partida de otros gastos, por ejemplo, electricidad y transporte, dentro de la factura total de Mercadona. En el año 2022, estos otros gastos absorbieron, fagocitaron, el 6,71% de todos los ingresos. En el año 2023, el 6,33%. Pero hasta aquí podríamos decir que lo comido por lo servido. Y es que, como hemos visto, los gastos en aprovisionamientos ganan peso dentro de los ingresos y los gastos en personal y los otros gastos pierden peso dentro de los ingresos. Y lo que se gana por un lado se pierde por el otro. Es decir, que hasta aquí el margen de beneficio de Mercadona se habría quedado en tablas en 2023 frente a 2022. El ahorro significativo que tuvo lugar en 2023 frente a 2022 y que permitió, en última instancia, esa ampliación del margen de beneficio de explotación sobre los ingresos totales fueron los gastos en amortización del activo no corriente de Mercadona. Como vemos, en el año 2022 los gastos por amortización fueron de 742 millones de euros y en el año 2023 cayeron a 691 millones de euros. Por tanto, si los gastos en amortización se reducen en términos absolutos, todavía lo harán más en términos relativos, en relación a los ingresos. El peso de los gastos por amortización sobre los ingresos totales fue en 2022 del 2,61% y en 2023 del 2,1%. Y al respecto hay que recordar que el gasto por amortización no es un gasto que conlleve un desembolso monetario concurrente. El gasto por amortización es una periodificación, una forma de repartir durante varios ejercicios el gasto que Mercadona haya hecho históricamente en activos no corrientes, es decir, en equipo de capital cuyo consumo no se produce en un único año, sino que tiene lugar durante varios periodos. El caso más claro de esto son los locales comerciales de Mercadona. Si Mercadona se gasta 30 millones de euros en un local comercial, esos 30 millones de euros no se imputan como gasto íntegro durante el ejercicio en el que se ha ejecutado ese desembolso de 30 millones de euros, sino que como el local comercial de Mercadona va a estar utilizándose, va a estar contribuyendo a generar beneficios durante varios años, 20, 30 años, lo que se hace es imputar como gasto anual una porción de esos 30 millones de euros. Por ejemplo, cada año vamos a imputar como gasto por amortización el 3% de esos 30 millones de euros, es decir, aproximadamente 1 millón de euros. Por ello, si por el motivo que sea durante el año 2023 las amortizaciones de Mercadona, que son, repito, una forma de periodificar, de repartir el gasto en activos no corrientes que haya efectuado históricamente Mercadona, si el gasto en esas amortizaciones se ha reducido en 2023 frente a 2022, lo que tenemos es un beneficio de explotación estimado que crece gracias a que en 2023 se han imputado menores gastos por amortización de los que se imputaron en el año 2022. Si el año pasado se hubiesen imputado algo más de gastos por amortización y este año algo menos, que habría sido igualmente una práctica aceptable, porque como digo, el gasto por amortización es una forma de distribuir el coste del activo no corriente en varios años, y lo mismo da que imputes algo más el año pasado y algo menos este, o algo menos el año pasado y algo más este, porque al final a largo plazo los beneficios serán los mismos, porque habrás tenido que distribuir durante todo el periodo ese coste íntegro del activo no corriente. Si la distribución temporal de este gasto hubiese sido algo distinta, entonces las diferencias entre 2022 y 2023 no habrían sido tan acusadas. O dicho de otra manera, en promedio anual no se ha producido un incremento del margen de beneficios de explotación de Mercadona, porque toda la ampliación del margen de beneficios de explotación de Mercadona se explica por la variación del gasto en amortización. Si se hubiese distribuido algo menos el año pasado y algo más este año, el salto en el margen de beneficios de explotación sobre ingresos o no habría sido tan intenso o incluso no se habría producido. Hasta aquí hemos explicado por qué ha aumentado en 2023 el margen de beneficios de explotación de Mercadona sobre sus ingresos, pero hay un factor adicional que explica por qué su margen de beneficio total sobre sus ingresos creció en el año 2023.
Y es que aun cuando la actividad económica central nuclear de Mercadona sea la distribución comercial, en el año 2023 también tuvo beneficios en un área que no constituye su negocio nuclear, que es el área financiera. El beneficio financiero de Mercadona en el año 2023 fue de 88 millones de euros, frente a los 4 millones de euros de beneficio financiero en 2022. En concreto, en el año 2022 los beneficios financieros fueron equivalentes al 0,02% de sus ingresos totales y en el año 2023 al 0,27%. Y es así como llegamos al margen de beneficio total sobre ingresos antes de impuestos. En el año 2022 el beneficio de explotación sobre ingresos fue del 3,24%. Y como los beneficios financieros fueron el 0,02%, el margen de beneficios totales sobre ingresos fue del 3,26%. En el año 2023, como ya hemos visto, el beneficio de explotación sobre ingresos fue del 3,7%, en esencia, gracias a los menores gastos por amortización. Y si a ese 3,7% le sumamos el porcentaje de beneficios financieros sobre ingresos, ese 0,27% que hemos mencionado antes, llegamos al margen de beneficio total sobre ingresos, el 3,97%. Por tanto, la ampliación del margen de beneficios sobre ingresos de Mercadona en el año 2023 se explica fundamentalmente por dos factores. Por un lado, los menores gastos en amortización y por otro lado, los mayores beneficios financieros que obtuvo la compañía. Y de hecho, esto último lo podemos comprobar a través de otra magnitud, y es la magnitud del EBITDA. Dado que las amortizaciones o los beneficios financieros son variables potencialmente volátiles año tras año que no guardan una relación muy estrecha con el modelo nuclear de negocio de una empresa, es bastante habitual que para evaluar la evolución de los beneficios y de la rentabilidad y del margen de esa empresa no se utilice el beneficio neto antes o después de impuestos. Beneficio neto que ya incluye la deducción del gasto por amortizaciones y la adición de los beneficios financieros, sino que se emplee otra magnitud, y esa magnitud es el EBITDA. El EBITDA son los beneficios de una empresa antes de impuestos, pero también antes de incluir intereses, resultado financiero, y también amortizaciones. Pues bien, si calculamos el EBITDA en el año 2022, este fue de 1.666 millones de euros. Y a su vez, el EBITDA en el año 2023 fue de 1.908 millones de euros. Pues bien, si ponemos este EBITDA, beneficios antes de impuestos, amortizaciones e intereses, en relación con las ventas, los ingresos por ventas del año 2022 y del año 2023, comprobaremos que el margen de Mercadona no se ha movido nada entre 2022 y 2023. De hecho, si se ha movido ligeramente es a la baja. Si dividimos el EBITDA de 2022, 1.666 millones de euros, entre los ingresos del año 2022, 28.494 millones de euros, llegaremos al resultado de que la ratio entre el EBITDA y los ingresos, el margen de beneficios EBITDA sobre ingresos, fue del 5,84%. Es decir, que por cada euro de ventas, Mercadona ganó 5,84 céntimos antes de pagar con esos 5,84 céntimos las amortizaciones, los impuestos y los intereses, ya sea intereses a pagar o intereses a recibir. Y si hacemos esta misma operación con el EBITDA de 2023, que fue de 1.908 millones de euros, en relación con los ingresos de 2023, 32.904 millones de euros, comprobaremos que la ratio EBITDA ingresos en 2023 fue del 5,8%, es decir, ligeramente por debajo. Por tanto, cuando suprimimos los elementos volátiles y no vinculados al modelo nuclear de negocio de Mercadona, lo que vemos es que su margen de beneficios no ha variado en 2023 frente a 2022. Es decir, y en definitiva, ¿por qué Mercadona ganó un 40% más en 2023 frente a 2022? En primer lugar, porque vendió un 15% más. En segundo lugar, porque reconoció menores gastos por amortización. Y en tercer lugar, porque tuvo beneficios financieros de carácter extraordinario frente a los cosechados en 2022. Ya está, no hay más, esos tres factores.
Todo lo demás es meramente demagogia anticapitalista.